Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos a este tercer episodio de Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Soy Victoria Moya, directora de comunicación de Escuelas Católicas, y si tú quieres, te acompañaré, camino a casa, al trabajo, por la mañana o al terminar el día, para hablar contigo de educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Hoy en concreto hablaremos con una mujer que no se conforma con un par de ingredientes básicos a la hora de elaborar su receta perfecta de la educación. Ella, que se mueve entre Gandhi y Spiderman como pez en el agua, es capaz de extraer todo el jugo a su pasión por la educación, mezclando 1001 sabores. Su blog está presidido por una frase inapelable de Gandhi: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Ella habla de su trabajo, educar, como el trabajo más bonito del mundo, y para definirlo acude a los clásicos y señala: educar es un gran poder, como decía Spiderman, y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que como docentes tenemos que ser continuos aprendices. Y lo lleva a la práctica, porque su lista de especialidades después de hacer magisterio y pedagogía es infinita: logopedia, recursos humanos, coach personal y ejecutivo, tecnología, y todo eso le ha llevado a ser en la actualidad directora titular del Colegio Compañía de María de Zaragoza. Pero si algo es, con mayúsculas, es un doble mar de sonrisas y un continuo y apasionado murmullo que ensalza el cambio educativo. Ella es Mar Marmur en las redes sociales, aunque Mar Martín Murga es su nombre en el registro civil. Maestros en la Educación, la entrevista. Mar, aunque tú estás en Zaragoza y yo en Madrid, bienvenida a este Meet que nos permite encontrarnos, nunca mejor dicho. Gracias, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros, qué bonito, ¿eh? Me encanta la presentación que me habéis hecho. Pues la merece, es que eres tú, no hay nada que no sea en esa presentación. Vamos a empezar con las preguntas que estoy deseando hacerte. Te defines como apasionada del cambio educativo, pero de un cambio con significado, dices, de un cambio que aterrice a pie de aula, para lograr una educación que nos lleve a un mundo mejor. El cambio se ha instalado en nuestras vidas desde marzo. ¿Tienes algo positivo, algún lado positivo que darnos de este cambio que se ha producido en las aulas? La verdad es que veo pocas cosas positivas. Me uno a lo que decía Pedro Huerta, ¿no? Sobre que huyó un poco del optimismo tóxico. Es que huyo de la frase hecha de bien. ¿Cómo estás? Bien. Pues no. Espero, rezo, deseo que estemos cada día un poquito mejor, porque si no estamos mejor quiere decir que estaremos peor. Pero bueno, por no ser tampoco pesimista, si tuviese que decir algo positivo, diría que nos ha hecho centrarnos en lo importante. Todos hemos sentido cosas por la pérdida de amigos, de familiares, por el propio riesgo, ¿no?, de padecer la enfermedad o los que la hemos padecido. Y nos ha evidenciado lo frágiles que somos, nuestras inseguridades, nuestros miedos, y esto quizá nos ha hecho preguntarnos qué es lo esencial. Y lo esencial es la vida. Y cómo hemos decidido vivirla, ¿no? Y a mí me gusta decir que aquí los que estamos en este colegio, por eso de Compañía de María, la hemos decidido vivir en compañía. Muy bonito. Precisamente hablando de esto, corría el mes de marzo,
justo en el punto de inflexión del cambio de nuestra vida, de este cambio que estamos hablando por la COVID. Cuando el colegio que dirige se vio obligado, el Compañía de María, se vio obligado a cerrar por haberse detectado un caso positivo de COVID. Hoy en día ya es casi normal. Todos sabemos que cualquier día puede cerrar cualquier centro. Pero en aquel momento eso debió de ser un mazazo. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué habéis aprendido de aquel momento tan crítico y tan al principio, cuando nadie sabía nada de lo que estaba pasando? Me haces dos preguntas. A ver, Sí. ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? Pues realmente se vivió mal, porque nos cerraron el colegio el viernes y todos los colegios se cerraron el lunes. Nosotros sabíamos que había colegios que ya se habían detectado casos y no sabemos por qué intereses puede haber, que Compañía de María no solamente cerró, sino que salió en la prensa, en grandes titulares, no digo nombres, pero vamos, totalmente identificadas las personas que había dado positivo. Entonces te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y entiendes los miedos, entiendes la preocupación, pero no entiendes la mala praxis, no entiendes los intereses creados, incluso te planteas el poner denuncias. Es un país que yo creo que tenemos que seguir aprendiendo mucho de la ley de protección de datos y avanzar en esa línea. Lo primero que es eso, la gente pues es a protegerse. Pero bueno, la verdad es que yo creo que se actuó con muchísima responsabilidad, con mucha coordinación con los distintos agentes. Volveríamos a gestionarlo igual que se hizo. Creo que vimos, o sea, al final descubres que no son los cargos, no son los puestos, que siempre son personas. Recibimos mucha ayuda de personas muy concretas. Y también descubrimos, pues bueno, lo peor de otras personas que por tintes sensacionalistas, pues usaron la noticia para sacar beneficio, ¿no? No sabemos muy bien lo de beneficio entre comillas. Y la segunda pregunta, ¿no? Es, ¿qué hemos aprendido? Pues a ver, descubrimos que se aceleraban cosas que llevábamos tiempo cocinando y descubrimos que estaban funcionando. Y entonces eso, pues bueno, nos sirvió, ¿no? También recogimos lo que necesitábamos mejorar y en eso estábamos. Y quizá lo que, si hiciese una frase para resumir lo aprendido, diría que el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia, sino actuar con la lógica de ayer. No es una frase mía, la dijo Peter Drucker en el año 70, ¿vale? Y bueno, pues son frases que te vienen y dices, es verdad, o sea, no podemos vivir con la lógica de ayer. Cierto, totalmente cierto, pero es difícil, ¿eh? Desatarse de la lógica de ayer de hoy para mañana. O sea, ha sido un cambio muy brusco, no hemos tenido mucha oportunidad de pensárnoslo. Bueno, sobre todo en ese momento, ahora quizás sí, ya vamos teniendo unos meses de recorrido. ¿Has notado un cambio en cómo nos hemos adaptado, cómo os habéis adaptado en estos meses en el colegio? ¿Habéis notado un cambio con respecto de cómo vivisteis aquel momento de crisis a cómo se está viviendo este otro? Sí, sobre todo en la organización. Aunque es verdad que lo pienso atrás y no nos costó mucho organizarnos, pero sí que es cierto que como estamos organizados ahora, nada que ver a los primeros momentos, ¿no? Eso sí que es verdad que nos está sirviendo muchísimo. Claro. Vosotros precisamente que estáis en Zaragoza y Zaragoza ha sufrido más de un pico en la incidencia de la COVID, ¿cómo se vive eso en primera persona cuando tienes detrás de ti un centro grande como el tuyo? ¿Cómo se lidera esta nueva anormalidad? Pues diría que se vive con muchísima responsabilidad. Es tremendo. Pero también con confianza. Y yo digo que estoy en el mejor sitio que podría estar, porque confío plenamente en la fuerza del equipo y la configuración, pues eso, ¿no? Del centro y los equipos que funcionan dentro del centro. Se lidera también poniendo límites, porque no podemos dejar que el miedo, la toxicidad, las culpas, la mediocridad sea lo que gestione la situación. Diría que también se lidera como comunidad educativa. O sea, la comunidad educativa en sí es el único líder, ¿no?
sabiendo que lo importante es que este equipo que formamos seamos todos capaces de lograr una sincronía tan efectiva que solamente pueden hacer del compromiso y que cada uno está llamado desde desde donde está, ¿no? El padre como padre, el alumno como alumno, el docente como docente y el director como director. Se lidera también, diría, sabiendo que no sabemos y que necesitamos Claro. estar en constante aprendizaje y aprendizaje que se hace juntos. Una cosa que también me aplico mucho es que se lidera no buscando la perfección Ya. de entrada, porque sabemos que en estas circunstancias no existe, Exacto. pero sí el logro de acciones consistentes que nos están ayudando en este momento a lograr esas cosas extraordinarias, ¿no? Que dice Spider-Man, que es frenar una pandemia en un centro educativo. Y lograr también que nuestros alumnos se lleven recursos para frenarlo también en su vida diaria, ¿no? Diría que también se lidera tomando decisiones de contingencia, pero siendo capaces de crear nuevas oportunidades. Y no sé, se diría también quizá con autenticidad y desde el servicio, haciendo que las cosas pasen. Buena posición, porque es cierto que es difícil lo que estamos viviendo en general, pero la posición de un líder me parece especialmente compleja, porque cuando tienes que liderar personas, esto para mí es lo más difícil de un proyecto, las personas, y hacerlo bien y acertar. Cuando las personas además tienen miedo y están preocupadas, esto se vuelve todavía más complejo. Y cuando a ti te piden unas certidumbres que tampoco tienes, por muy líder que seas, la complejidad aumenta todavía más, ¿no? Totalmente. Yo les decía al equipo directivo, venga, vamos a ver que vamos a hacer las cosas mal. Ya, Sí. todos sabemos que las vamos a hacer mal. Y a partir de aquí vamos a ver cómo las podemos hacer mejor. Porque en la situación actual es que es así. O sea, Es así. no es así. No tenemos otra, hay que aceptar algunas verdades como puños. Pero entonces, en este sentido, ¿crees que hay algún tipo de formación que pueda ayudar a futuros directores de nuestros centros en este contexto y en general? Vamos a alejarnos también un poquito del momento solamente COVID, sino en general que esto va a cambiar muchas cosas. ¿Qué necesita un director de un centro ahora mismo para poder liderarlo de forma eficaz? Yo creo que lo primero, liderarse a sí mismo y aprender a liderarse a sí mismo. Necesitamos trabajarnos mucho cada uno, entonces toda esa parte pues, de interioridad, de trabajar el ser. No todo el mundo tenemos el don de la fe, pero bueno, todo lo que sea trabajar ese ser, creo que nos puede ayudar muchísimo. Creo que también todo lo que tenga que ver con el acompañamiento de personas y de equipos. Y no podemos olvidar la innovación. Sería una equivocación no seguir mirando al futuro y buscar formas de hacer las cosas de otra manera para seguir mejorando. Creo que hay que seguir arriesgando sensatamente porque creo de verdad que el mayor riesgo es no innovar. Por lo que, aunque sea una formación que ya viene de antes, es que hay que seguir ahí. Estás convencida, ¿no?, de que la formación debe ser continua siempre. Continua. Nosotros hemos dudado como equipo directivo en introducir pues formación de temas que ya teníamos pensados y programados, ¿no? Que eran cosas nuevas, como funciones ejecutivas o bueno, otro tipo de temas pedagógicos para los docentes y uso en el aula. Y vimos que había que hacerlo. Que hacerlo. Y en septiembre estábamos dando formación de otra manera, pero todos los docentes formándonos en funciones ejecutivas. Pues y creo que fue un acierto. Me parece interesante esto que me dices, porque sí que yo me he encontrado con gente y me parecía buen criterio que decía los profesores están ahora muy saturados, están agobiados, están preocupados, hay incluso mucha depresión. No vamos a añadirles formación, vamos a dejarle que bastante tienen con lo que tienen. Sin embargo, vosotros decidís, no, a pesar de todo esto necesitamos seguir avanzando e innovando.
Exactamente, o sea, claro, ajustamos también Claro. el tema y en qué les podía ayudar, ¿no? Pero Ujú. tenemos que partir en un primer trimestre de un plan de refuerzo que cubra las Claro. necesidades de nuestros alumnos de un trimestre que no ha existido, ¿no? Para todo el Ujú. mundo igual, de aprendizaje, etcétera, ¿no? Sí. Entonces vimos que este tema podía dotar de recursos a nuestros docentes para atender más a la diversidad, a la personalización y seguir avanzando, ¿no? Claro, lo habéis adaptado al momento y sabiendo que parar un poco a veces te permite respirar, mirar con perspectiva y te ayudará realmente en tu labor durante este trimestre. Totalmente, Claro, totalmente. es una buena opción. De cara a los alumnos, también a los docentes, ¿qué estáis haciendo para cuidarles emocionalmente? Porque no solo hay que formarles y ayudarles a superar este momento, sino ese cuidado emocional que decíamos de personas que están preocupadas, asustadas, con miedo, incluso niños con bloqueos probablemente, con un agujero en su educación. ¿Qué estáis haciendo? A ver, nosotros, así a nivel general, quizá estamos trabajando la resiliencia, ¿no? Ujú. Con todos. No podemos escondernos y esperar a que todo pase. Entonces, desde ahí, pues estamos intentando trabajarlo. Estamos ajustando expectativas, ¿eh? Es verdad que estamos poniendo futuro en las agendas, pero desde el presente. Y se nos olvida. O sea, enseguida tienes la exigencia de las familias que no ven, ¿no? Que el aprendizaje o los temarios van a ir de otra manera, las metodologías también, hay cosas que van a ir más lentas, hay contenidos que no se van a dar. Enseguida se nos olvida, ¿no? Porque nos centramos solo en una cosa, que puede ser el aprendizaje. Y de repente, pues bueno, se les va que estamos en medio de una pandemia. Entonces, eso es un trabajo que creo que también es muy importante. Luego, formación específica, ¿no? Para ayudar a acompañar y a liderarse a sí mismo, igual que al director. Y luego con los alumnos, pues ajustar también lo que es el plan de acción tutorial y hacerles protagonistas de la situación. Los alumnos es alucinante las lecciones que nos están dando. Es que se han Así. adaptado antes a todo, a la mascarilla, al gel, a la ventilación. A mí se me olvida. Y ellos enseguida, vamos, lo tienen totalmente integrado, ¿no? Sí, Así es así. que aprender de ellos también. Precisamente ayer mi hija, que tiene 8 años, me dejó impresionada porque dice, ha estado malita, ¿no? Entonces, lo típico, ahora no tienes unos mocos y ya puede ser COVID. Mamá, yo creo que sé dónde me lo he pegado. ¿Dónde te has pegado, hija? ¿Dónde te has contagiado? Pues, mamá, ¿cuánto hace que no limpias el cesto de la ropa sucia? Y, y digo, pues no sé, la verdad, me has pillado. No es una cosa que limpie todos los días, ¿cierto? Pues claro, mamá, porque en el cesto de la ropa sucia vienen los virus que traemos de la calle y como se echa todo ahí, pues probablemente eso está lleno de virus. Y si no lo has limpiado hace mucho, pues ahí es donde nos hemos contagiado. Bien, nunca se me había ocurrido. No sé si esto nace, pues eso de que en clase hablen, de que les expliquen dónde pueden estar los focos de contagio o de su propia imaginación, pero el caso es que efectivamente ellos a veces tienen una iniciativa que nosotros no tenemos. Es increíble. Y tenemos que escucharles mucho también, ¿no? Sí, sí. Y luego eso, y hacerlo entre todos. O sea, yo creo que la coordinación entre las personas que intervenimos con cada uno de los alumnos es fundamental, ¿no? Que Ujú. conozcamos qué están viviendo, cómo lo están viviendo. Ahí tenemos que ser uno, ¿no? El contexto de cada uno de los alumnos. ¿Cómo os habéis encontrado los alumnos? ¿Con ganas, con ilusión o más bien con pocas ganas, con miedos? ¿Cuál es la tónica Pues general? en general los alumnos están bien, venían con muchísimas ganas de estar en el colegio, de vivirlo. Los adolescentes sí que los hemos notado más tristones y más los que aquí en Aragón hay dos cursos, tercero y cuarto, Ujú. que vienen intercalados. Cada clase se divide en dos, entonces unas semanas vienen lunes, miércoles y viernes y otras martes y jueves. Entonces está así solo la mitad de la clase y Ujú. la otra mitad está en el entorno, en el entorno online, ¿no? Entonces, a estos alumnos les ha costado más, ¿eh? Ujú. Y a ellos sí que los vemos más tristes. Son edades muy, muy, pues eso,
yo creo que complicadas de gestionar emocionalmente. Ujú. Y claro, con una situación tan diferente en las que están tan solos muchas veces, porque están en casa solos, pues sí, les hemos visto, vamos mejorando, ¿eh? Porque he ido Sí. preguntando a los tutores por ellos y dicen que los ven mejor, pero sí que es verdad que se percibe más tristeza Ya. en estas aulas. Normal, sí, es comprensible. Y has mencionado antes a las familias que no siempre entendían los cambios que se habían producido pues, en el currículum y en las metodologías a partir de toda esta situación. ¿Cómo estáis haciendo para comunicaros con ellos? ¿Qué percibís de vuestra relación con ellos? ¿Están entendiendo los cambios? ¿Los aceptan? ¿Los asumen? ¿Los pelean? ¿Qué sentís? Pues yo la verdad es que no sabría por dónde empezar nuestro agradecimiento, Sí. de verdad, ¿eh? Ujú. Sentimos que están con nosotros por cantidad de gestos, la confianza que en general demuestran, la empatía, el cuidado que están mostrando en cómo nos dicen las cosas que creen que no están funcionando. O sea, sí que veo que están poniendo pues mucho cuidado, ¿no? Que sienten al colegio y la familia como equipo. Sí que es cierto, ¿no?, que hay alguna nota discordante, que a lo mejor también, pues eso hablaba yo de los límites, ¿no? Ujú. Que decir, no puede ser que pues una persona sea la que esté gestionando de esta manera cuando todo lo demás está funcionando, ¿no? Y incluso las cosas que no están funcionando, pero no, hay que poner límite en algunos casos. Nos estamos apoyando mucho en la Asociación de Padres y Madres. Es verdad que siempre se han puesto a remar con nosotros y tengo una AMPA pues muy participativa, pero ahora se han desdoblado. Y, por ejemplo, a principio de curso es que estaban hasta en las entradas y salidas físicamente Ayudándoos. con nosotros, Ujú. ayudándonos, porque los padres no podían entrar al centro, había que configurar la organización de otra manera. Pues ahí estaban, ¿eh?, haciendo turnos y viendo que la decisión era de todos, ¿no? Luego pues hemos creado un equipo COVID en el que estamos representados pues todas las etapas educativas, alumnos, padres y profesores, y desde ahí también hemos lanzado, pues bueno, tenemos un correo COVID donde la gente pues pregunta, comenta, ¿no?, si le están haciendo PCR, si ha dado positivo, la duda que tiene. Hemos generado también preguntas frecuentes, fax. O Ujú. sea, pues si en el correo COVID veíamos que había algo que estaba preocupando, pues sacábamos un documento pues intentando explicar pues ese plan de contingencia, ¿no? Luego, pues no sé, ellos mismos también han tenido, pues se han puesto a estudiar el ozono, los medidores de CO2, bueno, todas estas cosas, pero realmente siempre contrastándonos con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo me siento cómoda, me siento comunidad y en general percibo confianza. Y eso la verdad es que es lo que te ayuda a seguir avanzando. ¿Crees que este es un momento, como casi todos los momentos de crisis, bueno, las relaciones se complican mucho o salen reforzadas? Es importante que el colegio trabaje activamente para reforzar todo este contexto de comunidad educativa, ¿verdad? Totalmente. Además, yo creo que es que estamos en un mal momento, no solo por la pandemia, sino por la desconfianza social que Sí. hay, Ujú. ¿vale? Creo que desconfiamos de los políticos, desconfiamos de los medios de comunicación, desconfiamos, bueno, de muchas cosas, ¿no? El ambiente, yo diría que es de desconfianza. Entonces partimos de -10, Claro, es porque verdad. si el ambiente es de desconfianza, el ambiente social, pues tenemos que trabajarlo muchísimo y no dejarlo al azar. Nosotros hemos intentado mejorar la comunicación, era una de las cosas que teníamos, pues quizá como un puntito rojo, ¿no? Y lo que intentamos es comunicar, comunicar con claridad, con la verdad y dentro de las posibilidades. No tenemos ningún departamento de comunicación, aunque sí que una comisión y Ujú. de docentes con muy buenas intenciones que también se están formando para hacerlo mejor. Ujú. Y bueno, ahí estamos, intentando que realmente la confianza
se gane. Has tocado mi debilidad, la comunicación, y habéis notado que os ha ayudado a mejorar esas relaciones, tratar de fomentar la comunicación. Es fundamental. Uh-huh. Y además yo creo que tenemos que ser autocríticos. Cosas que crees que están funcionando y que no, que a lo mejor te sirven a ti, pero claro, tienes que escuchar lo que estás viendo y que no está llegando. Es que no está llegando. Entonces, bueno, pues hay que ser creativos, hay que buscar otros modos, otros medios y bueno, y apostar muy fuerte, Y yo creo que nos tendríamos que hacer todos expertos de comunicación. Sí. Es otra de las... porque yo creo que además no solamente es comunicar una información, ¿no? Es crear un lenguaje compartido, es crear, pues eso, el proyecto a través del lenguaje, de la imagen. Ahora los padres no tienen acceso al colegio. Entonces, yo con la comisión de comunicación hablábamos cómo les podemos trasladar un colegio que siempre ha tenido las puertas abiertas, que los padres entraban hasta la cocina, de repente no entra. ¿Cómo podemos abrirle para que conozcan lo que estamos haciendo? Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos pensando. Bueno, vete conmigo o me voy contigo. Muy grande, muy bien, estoy totalmente... ¿Qué te voy a decir yo? No es posible yo con no escuelas comunicar. Católicas hasta el fin del mundo, vamos. Y nosotros contigo, desde luego. Te voy a hacer una última pregunta porque si no, bueno, esto podría ser infinito. No te dejo irte a trabajar en toda la mañana. Pero es que lo has mencionado un par de veces. Me ha parecido entenderte que no podemos dejar la situación a individualismos, a circunstancias personales o a maneras de hacer de personas concretas. Esto me ha traído a la mente una frase que se repite siempre al principio de curso, aquí nos pasa entre los compañeros o entre los padres. ¿Qué profesor te ha tocado? Como si eso determinara completamente y únicamente el futuro de tu hijo durante ese curso. Si esto es un problema habitualmente, es decir, un colegio no tendría que ser el profesor, que también es su embajador, es su cara, es una figura fundamental, pero detrás tiene que haber algo también que deje traslucir el proyecto educativo del colegio en su conjunto. Como te digo, sí, siempre es importante evitar estos personalismos tan exagerados, ahora quizá todavía más. ¿Esto lo habéis notado este curso? A ver, es un poco lo que te decía antes, ¿no? De que se nos ha devuelto un poco lo que íbamos cocinando a fuego lento durante todos estos años, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que aquí en el colegio hemos trabajado mucho la coordinación, precisamente para evitar pues también situaciones como la que estás comentando, ¿no? Y llevamos tiempo trabajando el perfil de salida del alumno, cómo trabajar a través de pautas de trabajo común. O sea, llevábamos años trabajando el claustro sobre todo, pero también incluyendo al PAS, que no nos podemos olvidar del personal de administración y servicios. Cierto. De cómo llegar a cada uno de nuestros alumnos con prácticas compartidas. Y con objetivos compartidos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque no vale decir, hay que hacerlo así. Tenemos que estar convencidos, cada una de las personas del colegio, de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y desde ahí es fundamental. Y a mí, con esto de la pandemia, lo que más miedo me daba, fíjate, era volver a situaciones anteriores. Porque, claro, dices... La distancia del 1,5, que yo creo que ya todo el mundo sabe cuánto mide, o sea, cuánto es la distancia del 1,5, ¿no? Ya no es el metro. Antes era una distancia de entre el codo y el dedo, ¿no? No. Dices, es que, digo, ahora pupitres individuales, todo lo que hemos trabajado de metodologías activas del cooperativo, no puede, o sea, me daba tanto miedo volver a eso. Sí, es verdad, sí. Y no, o sea, pues claro, si tú has trabajado en los fundamentos y luego, pues habrá que cambiar las formas, pero el fondo prevalece, ¿no? Y ahí estamos. Intentando que prevalezca el fondo por encima de las formas. Bravo. Pues hasta aquí me quedo con muchas ganas de más, pero bueno, siempre tenemos este foro abierto y quizás nos podamos encontrar en otra ocasión. Así que muchísimas gracias, Mar, de verdad, por
porque creo que nos has despejado muchas dudas y que nos has abierto muchas posibilidades que pueden servir a muchas gentes que, como tú, están liderando los proyectos en nuestros centros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Hasta aquí nuestra entrevista. Mar, ha sido un placer contar contigo. Podréis conocer un poco más de ella a través de nuestros enlaces que encontraréis en la descripción de este podcast. Y yo, mientras tanto, me voy a quedar con algunas de sus frases, palabras. Dice Mar que lo esencial es la vida y cómo decides vivirla, y que ellos han decidido vivirla en compañía. No en vano, son la compañía de María. Se han acelerado cosas que llevaban tiempo cocinando. El llevarlas tiempo cocinando ha sido una gran ventaja, si no, no se habría acelerado la cocción. No podemos vivir en la lógica del ayer, parafraseaba Mar. Responsabilidad, confianza, compromiso. Hay que liderarse a uno mismo, hay que seguir formándose y hay que agradecer a las familias, a las docentes, a los alumnos su participación y su ayuda, porque ella, dice, se siente comunidad. Hasta aquí este nuevo episodio de Maestros en la Educación. No olvides suscribirte y compartirlo si te ha gustado. Puedes encontrar el podcast de Escuelas Católicas en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.